Buenos días para todos. Vamos a dar unos minutos de espera y ya en breve damos inicio, 9:05 de la mañana. Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? Hola Diana, buenos días. Bien, ¿y tú? ¿Me Listo. escuchas? Quiero que puedas probar si tienes el permiso para compartir pantalla, por favor. Voy. Perfecto. Pantalla. Ahí deberías estar viendo la mía, sí. Sí, señor, ya estoy visualizando la pantalla.
Si quieres te Listo, pasas a la presentación, porfa. Ahí estoy viendo Teams o tu calendario. Listo. Bloque experimental. listo. Dejo de Listo. compartir mientras. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Fede Maderas. Hoy estamos aquí en compañía de la Universidad Distrital y el programa de Ingeniería Forestal. Antes de permitirme presentar a nuestro conferencista invitado, voy a dar la palabra a César Polanco de la Universidad Distrital, quien va a hacer un saludo de apertura para luego dar paso a Juan Miguel Vázquez, nuestro director ejecutivo. César, buenos días, bienvenido, tienes la palabra. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy amable. Un cordial saludo a todos. Qué alegría. Hemos planificado esta reunión desde ya hace varios meses. Ya por fin hoy tenemos la materialización de este plan. Entonces, un gran saludo al conferencista Juan Miguel, muy amable por atender y hacer la invitación. Y esperamos pues que esta información que ustedes van a brindar el día de hoy sea de total provecho para nuestros estudiantes. La Universidad Distrital pues es miembro de FEMADERAS. En este momento tenemos asiento en la Junta Directiva a nivel nacional y en cierto modo pues se ha alcanzado un protagonismo allí como ingenieros forestales que somos. Y hoy pues tenemos muy buenas noticias para los estudiantes de últimos semestres de ingeniería forestal de la universidad. Entonces, bueno, sigamos adelante y un agradecimiento a todos y a los asistentes también por dedicar parte de su tiempo. Muy amables. Muchas gracias, César. Juan Miguel, buenos días, bienvenido. Hola, Paola. Un saludo especial a Diego, a César, gracias por esta introducción y por supuesto a todos los estudiantes de la Universidad Distrital. Yo soy Juan Miguel Vázquez, soy el director ejecutivo de Fede Maderas a nivel nacional y quisiera hacer una breve introducción a través de una muy corta presentación porque me parece importante transmitir el siguiente mensaje a ustedes, a los estudiantes que van a ser los tomadores de decisiones del mañana. ¿Están, por favor, observando la presentación? Confirmado. Ok. Bueno, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en el mundo? El mundo tiene 3.900 millones de metros cúbicos de demanda por productos de madera y se estima que solo al 2050, es decir, menos de 30 años, este consumo va a aumentar 533 millones de metros cúbicos. Que eso en términos económicos representa una economía, una nueva economía adicional a la que ya existe en términos del recurso forestal de 279 billones de pesos. Esa cifra, para que ustedes tengan alguna dimensión, es el 88% del PIB de Colombia a precios constantes del año 2021. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? La economía forestal al año 2050, en menos de 30 años, va a ser tal en el mundo que va a casi que volverse el doble de nuestro PIB acá en Colombia. Pero no solamente es madera, hay una serie de bioproductos, hay una serie de elementos que están siendo utilizados, bien sea para producir el producto final o para producir productos intermedios, que están enmarcados en eso que llamamos nuevos usos, nuevos bioinsumos, nuevos bioproductos a partir de la madera. No solamente es la captura del CO2, sino son combustibles, son fibras, son celulosas, son terpenos, son resinas que se utilizan para diferentes usos en
muchísimos sectores de la economía. ¿Y qué están haciendo los países para poder afrontar este reto? Pues bien, se ha establecido que el número de plantaciones forestales comerciales, más adelante voy a hablar del bosque natural, el número de plantaciones forestales comerciales tiene que incrementarse en 117 millones de hectáreas en esos próximos 5 años, que nos da un promedio de 2.3 millones de hectáreas año. La pregunta y lo que desde FEDEMADERAS estamos cuestionándonos, cuestionándole al mercado y cuestionándole también al gobierno nacional es, ¿y qué pasaría si Colombia hiciera una cantidad de cambios para poder tomar solo ese 10% de ese crecimiento, es decir, 230.000 hectáreas año? ¿Eso es posible o no es posible? Si uno lo juzga a raíz de esta línea que ustedes observan acá, que estoy marcando, que marca 13.000 como promedio, 13.000 hectáreas de crecimiento año desde los años 90, pues uno dice, no, no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que cambiar. Pero hay países que lo han hecho. China, Estados Unidos, Rusia, Canadá, ustedes observan acá que tienen unas tasas de crecimiento en número de plantaciones anualmente mayores a 200.000 hectáreas. ¿Y existe de dónde? Porque si bien Colombia tiene el 1.5% de las plantaciones de esto que llamamos de rápido crecimiento, es decir, 54 millones de hectáreas, con las cuales se abastecen más o menos el 25% de la demanda de madera mundial, también tenemos otro componente muy importante, que es el bosque natural, por supuesto, sosteniblemente aprovechado. Digamos que las cifras redondas son, tenemos 64 millones de hectáreas de bosque natural y tenemos 541.000 hectáreas como bosque reforestado plantado. Y la apuesta que nosotros tenemos como gremio, como actor de la red forestal y de la madera es, ¿y por qué no pensamos en grande? ¿Por qué no llegamos a las 11.5 millones de hectáreas que serían equivalentes a utilizar toda la amplitud forestal identificada por la UPRE, 7.5 millones bajo plantaciones forestales, y tomar de estos 63 solamente 4 millones de hectáreas a través de 100 núcleos forestales con aprovechamiento sostenible del bosque natural con enfoque comunitario? Si eso sucediera, cambiaríamos lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que nosotros importamos 2.25 veces lo que exportamos en términos de productos y servicios de silvicultura, de transformación de madera, papel y cartón y de fabricación de muebles. Hoy en día, la economía forestal ocupa ligeramente menos del 0.89% de nuestro PIB. Contribuimos muy, pero muy marginalmente, 0.07% con la producción mundial de madera. Tenemos una balanza deficitaria de 1.334 millones de dólares con esta cantidad de exportaciones y de importaciones. Y estamos más o menos sobre 7.5 millones de toneladas de CO2 capturadas. Pero fíjense en una proyección muy elemental, si de esas 7.5 de esas 4 millones que he hablado anteriormente, un total de 11, si únicamente con las áreas de plantaciones lográramos tener, por ejemplo, al año 2033, es decir, en 10 años, 2.6 millones de hectáreas, estaríamos capturando alrededor de 40 millones de toneladas de CO2, que vendría a ser más o menos el 23-24% de la meta del Acuerdo de París que tiene Colombia. Entonces, acá estamos hablando de una oportunidad, estamos hablando de hacer algo diferente para caminar hacia esa oportunidad y yo he bautizado, digamos, lo que podría ser una ecopetrol forestal, que no son datos míos, son datos públicamente conocidos de fuentes internacionales y que se reflejan en este gráfico, donde podemos observar cómo las ventas de Ecopetrol son incluso inferiores a las ventas de la economía forestal que produce un estado de los Estados Unidos como Georgia o nuestro vecino Brasil.
¿Y qué se requiere para poder ampliar ese mercado? Pues muchas cosas, por supuesto, pero quisiera concentrar y como introducción a la charla que vamos a tener hoy, dos elementos fundamentales. Primero, el de abajo, que es contribuir con un mayor porcentaje en la descarbonización de la economía a través de un aporte superior a la matriz energética colombiana. La biomasa forestal es una fuente renovable, permanente, con mayores ventajas por su continuidad que la solar y la eólica para producir energía de manera renovable. Y si bien requiere una cantidad de inversión bastante importante, también hay innovaciones tecnológicas que hacen que el tamaño de la producción de pellets pueda estar hoy en día mucho más customizada a las necesidades. Pero el segundo factor, el de arriba, y que consideramos que hemos sido muy tímidos en términos de nuestra cultura social, es hacia la construcción. Elementos del mobiliario y de la carpintería arquitectónica, por supuesto, que son muy importantes, pero según el Ministerio de Ambiente, según otro de nuestros agremiados, que la ONFA, se ha determinado al 2050 un déficit de vivienda, o más bien una necesidad para cubrir el déficit de vivienda rural y urbana de 32 millones de unidades. Pero tenemos en nuestro concepto y en nuestra cultura el cemento, el hormigón, el ladrillo como materiales estructurales de construcción. Pero eso es acá en Colombia. Ustedes van a Estados Unidos, a Canadá, a países nórdicos y la cultura de la construcción es con madera. Y hoy en día se están construyendo estadios de fútbol, edificios de 6 o de más plantas. Hay un proyecto en Suecia para construir toda una ciudad con base en madera. De tal suerte que a través de esto que llamamos los clústeres regionales de bioeconomía, que combinan estas o que atienden las necesidades de estas tres políticas de gobierno, ha sido nuestro sentir, nuestra idea como gremio poder invitar al gobierno nacional a que adopte este instrumento que decimos que es clúster porque como ustedes han visto en esta exposición, no solamente es madera, es también vivienda, es también energía, es una cantidad de sectores. Es cómo llevar la reindustrialización a partir de alianzas público-privadas y populares a las regiones, no de las regiones a las ciudades, sino los núcleos y los parques industriales en las regiones. Y es bioeconomía porque también se habrán dado cuenta que más allá de madera hay otros usos, hay otras realidades que a partir de la madera se pueden atender dentro de este proceso productivo. Y para eso necesitamos hacer una cantidad de acciones alrededor de los ejes de política, de comercio, de financiación y entendimiento de financiación, seguridad, infraestructura, investigación y desarrollo. De tal suerte que a través de este mecanismo, nosotros como Red Forestal y de la Madera somos un gremio que en este momento aglutinamos alrededor de 500 organizaciones y personas naturales de diferentes eslabones, desde el importador de semillas hasta el productor del bien final, pasando por todo lo que provee ese recurso forestal, llamemos proyectos de bosque natural o plantaciones forestales comerciales, quienes se dedican también a la estructuración de estos proyectos, a la incorporación de tecnología y equipos para que estos procesos se den y por supuesto también la transformación primaria y secundaria con los distintos objetivos. Y hoy en día estamos organizados a través de 3 seccionales, Antioquia, Orinoquía y el eje cafetero, más el componente nacional, y todos nuestros agremiados están vinculados, bien sea a través de plantaciones forestales comerciales, bosque natural, como decía, los servicios forestales o industriales, quienes realizan la construcción, carpintería arquitectónica y elementos del mobiliario, quienes hacen transformación primaria, paneles y tableros de madera. Y nuestro actuar, al cual quiero ya con esto terminar, invitar a los estudiantes de la Universidad Distrital, y la buena noticia es que
dentro de este nuevo ejercicio gremial, nosotros creemos profundamente que los estudiantes deben ser parte, desde allá, desde la academia, deben ser parte de Fede Maderas, de tal suerte que todos los estudiantes de séptimo semestre en adelante y hasta un año después de egresados, sin ningún costo, son, si lo desean, agremiados adjuntos. Es una figura estatutaria, agremiados adjuntos a Fede Maderas, para que ellos puedan vincularse al gremio, puedan obtener algunos beneficios, por ejemplo, en formación continua, por ejemplo, en relacionamiento y, por ejemplo, en esto que está acá, que son los comités técnicos, que hagan parte de estos comités técnicos a través de los cuales hoy en día podemos interactuar, podemos participar, podemos aportar, podemos ser más oportunos en las discusiones que se hacen con las diferentes entidades del ecosistema del recurso forestal y de la madera, y de esa manera recreamos una cultura de gremio, una cultura de complementariedad a todas las bases que ustedes han tenido académicas desde su aula mater, para que el día de mañana, que ustedes son quienes van a tomar las decisiones, puedan tener estos elementos gremiales y estos elementos de interacción y podamos construir ese país forestal que todos anhelamos. Con eso, Paola, quisiera terminar, agradecerle mucho a César, agradecerle mucho a la Universidad Distrital y por supuesto a Diego por las palabras y por la muy buena instrucción que en adelante nos va a hacer. Muchas gracias. Gracias, Juan Miguel. Bueno, entonces damos la bienvenida a Diego Alejandro Velandia del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, quien va a abordar la temática de la industria de la madera y la industria de la vivienda, un potencial conjunto por desarrollar en Colombia. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para nuestros estudiantes de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital. Tienes la palabra. Gracias, Diana, y muchas gracias a César, a Juan Miguel por la invitación. Creo que después de escuchar a Juan Miguel no podríamos estar más de acuerdo en los retos pues, que tendría Colombia en función de volverse, o al menos tener ese 10% de participación, aunque uno sería más optimista y ojalá fuera más, pero por lo menos si se llegara a eso sería buenísimo. ¿Me confirman si ese está viendo? Sí, señor. Vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces, Si puedes dejarlo en presentación, por favor. sí. Listo, Ahí ya lo gracias. están viendo. Eso, Ajá. perfecto. Listo. Pues no, les estaba pues comentando y escuchando, pues hay muchos datos de los que mencionaba Juan Miguel que efectivamente digamos, se sufrieron en el proyecto. Este es un proyecto que, digamos, por motivación personal, empezó en el 2013, por ahí más o menos 7 años en la gestión y construcción, más por, digamos, la pasión propia por la madera y por la construcción, y porque además en la Universidad de los Andes, donde soy profesor, dirijo un espacio que se llama el Observatorio de Vivienda, y pues lo que hacemos ahí es tratar de entender diferentes temas que afectan la calidad y también experimentar. Así que esto es una experimentación desde ese punto de vista. Así que les voy a presentar Bloque Experimental. Es un proyecto de vivienda urbana. En este momento 4 pisos. Y la madera es básicamente el material en el 80% de todo, en diferentes formatos, en diferentes presentaciones, tecnologías y demás. Lo único que hay en concreto o pétreo son la cimentación, de modo, y algunos aparatos sanitarios. Sobre la tecnología de la madera, pues son vigas y columnas de madera laminada pegada. La más larga tiene 12,50 metros de largo. Todos los entrepisos y divisiones, no, ay, todos los entrepisos y divisiones también son en madera. Todas las redes, instalaciones, no va a hacer mucho énfasis en eso, es más, digamos, desde la parte de funcionamiento, pero pues es interesante saber que es flexible. Y ahora, porque esto está así. Y que, un segundo, ya. Pues es como un concepto fundamental de toda la vivienda, que es la flexibilidad técnica espacial
Y hay algo aquí interesantísimo y es el tiempo, porque cada etapa, desde la gestión, el diseño, el licenciamiento, desarrollo, construcción y demás, tomó 5 años, digamos, para poder habitar. Esta es mi casa, en este momento lo que ustedes ven como en el blur al fondo, mi cámara, pues es la casa, en madera. Yo vivo ahí, es un proyecto familiar al final. Y pues aunque no hemos encontrado, puede que sí haya, es tal vez como el primer proyecto, por lo menos en Colombia, que tiene estas características urbanas con esta altura. Y hemos buscado en algunos otros países en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, y de esta altura no hay siendo urbanos. Entonces, pues digamos que es un referente importante en ese sentido. No sé por qué está molestando. Voy a pasarlo con esto. Esta es como una línea de tiempo y aquí voy a hacer énfasis sobre todo en tal vez lo que a ustedes como ingenieros forestales tal vez les interese más y es cómo se manejó todo el tema de la madera. Digamos que el proyecto se ha construido, digamos, que genera una gran satisfacción, pero también hubo muchas frustraciones. Una de las primeras es que no se puede usar madera local. Digamos que duré como 1 año y medio tratando de coordinar, y ese es como uno de esos retos que mencionaba Juan Miguel, y es cómo hacer que la cadena de valor realmente llegue a los proyectos y llegue a todas las etapas, porque no solo era tener la madera. Entonces, hablé con unas 10 empresas a lo largo del país y ninguna podía garantizar el volumen de madera que se requería, sabiendo que en términos de resistencia, las maderas, las latifoliadas, las que tenemos nosotros en su gran mayoría, pues tienen una resistencia estructural muchísimo mayor que las coníferas, que son los pinos y demás. Sin embargo, no se pudo. Entonces ahí aparecería como un primer reto y es, pues definitivamente hay que mejorar, tecnificar, ¿no? Y estandarizar muchas cosas, porque al final, después de mucho ir y venir, 1 año largo, pues tocó tomar la decisión de usar pino radiata de chileno, de Arauco. Y tocó hacer una importación con toda la huella de carbono que eso plantea, alrededor de unos 20 metros cúbicos eh, de madera cerrada en diferentes secciones para poder laminar. La laminación y todo el proceso ya de fabricación de elementos sí se hizo acá, se hizo en Tocancipá, en las afueras de Bogotá. Pues digamos que es un tema relacionado con la madera importantísimo en cuanto a abastecimiento, pero luego vienen otros temas que tienen que ver con el proceso constructivo. Y ahorita les muestro algunas imágenes de eso. Pero antes de llegar a la madera y poder empezar a construir, hay todo un tema de formación de ingenieros calculistas. También duré 1 año buscando, me reuní por lo menos con 30 ingenieros durante 1 año y fue dificilísimo encontrar. Es decir, podemos tener toda la madera, podemos tener toda la tecnología, pero si no hay quien, desde el punto de vista profesional, calcule, pueda firmar un plano, entienda la lógica del material, que eso es importantísimo, entienda las bondades, pues por más materia prima, no hay ese eslabón de formación de ingenieros que calculen estructuras en madera, que se le metan digamos, al reto también es otro tema que hay que poder juntar y traer a las universidades. Y pues bueno, también por aquí en la solicitud de licencia duré 1 año y 2 meses más o menos, pasé por 2 curadurías, porque precisamente el tema de la madera sigue siendo en muchos aspectos un tabú y a veces los profesionales prefieren evadirlo y sacar el cuerpo. En la primera curaduría, básicamente me alargaron todos los tiempos hasta que se vencieran, porque no sabían qué hacer con ese proyecto. Entonces, de 2015 a 2016, ya en 2016, se tuvo la licencia de construcción, se fue un gran hito, ¿no? Y en 2016 también se empezó toda la prefabricación para empezar a construir en febrero de 2017. Ya por diferentes temas, en realidad es un proceso muy corto, pero algunos imprevistos generaron unos tiempos muertos. Yo terminé pasándome a vivir a esta casa en febrero del 2018, que es cuando se habita por primera vez. Em, Muy rápido el proyecto donde se ubica, es un predio de los más comunes en Bogotá. Es
un predio que tiene 6 metros por 15, construible 6 metros por 12. Es de los predios más típicos en Bogotá. La planta tipo es 2 espacios muy flexibles, ahí alcanzan a ver ya algo de la estructura en madera. Y un primer piso que es, digamos, de servicio, que es unos parqueaderos, un taller, de hecho, un taller de madera aquí atrás, y ya les digo por qué tocó hacer un taller. Todavía lo tengo y todavía hago cosas ahí en madera. Ya les cuento un poco por qué. Y digamos que una animación muy rápido para que lo entiendan. em, la estructura principal, pues no son unas columnas compuestas, son unas columnas que la más larga tiene 11,50 de largo. Se hicieron completas para montarlas de una vez. Tiene unos tabiques de 2,40, que son los que le van dando la altura a las vigas, y unas columnas un poco más cortas, que estas son de 10,50. Esa es la estructura vertical principal. Todas las cimentaciones en concreto, esto es lo único que les digo que está en concreto en el proyecto. Y todas las transiciones son metálicas. Estas uniones que ven ahí como en negro son metálicas. Luego ya está la estructura horizontal, todas las vigas. Esta viga, que es medianera, colinda con los vecinos, es la que les digo que tiene 12,50 de largo. Es el elemento más largo del proyecto. Todas estas tienen 5,80 las transversales. Es un diseño en el que se optimizó al máximo, es decir, hay 3 tipos de elementos estructurales más o menos, ¿no? Para simplificar, en este caso, todo esto que ven ahí sí es madera laminada pegada. En este caso, no sé, pueden que lo sepan o no, pero la madera laminada consume, digamos, un 50% más aproximadamente del volumen que tiene. Es decir, aquí hay en madera como unos 10 metros cúbicos, pero en realidad para poder fabricar eso se van otros 10 más o menos. Entonces, por eso la importación fueron 20 y pico de metros cúbicos. Bueno, como entre 20 y hay unos márgenes para hacer el resto de elementos, que son los que siguen, que son todos los entrepisos. En este caso ya no es madera laminada, esta sí es madera cerrada, cepillada y ya, seca en horno y demás. Y todos los elementos se prefabricaron. Entonces, pues, está la cubierta, están los entrepisos, todo esto se hizo en el piso, se subía con poleas, andamios. Esta es una gran ventaja de la construcción en madera, es que ningún elemento, aunque no teníamos antecedentes y fue mucho aprendizaje al día a día, pero la curva de aprendizaje fue buenísima por sobre todo el peso y las condiciones de la madera. Y no tocó usar ningún tipo de maquinaria pesada, es decir, PHs, grúas, andamios, unas vigas temporales, poleas y manilas, y unos diferenciales como para estabilizar más por su uso que porque realmente se necesitara. Entonces, esta es la estructura principal de todo el proyecto. Y bueno, luego estaban los pisos, los entrepisos también, perdón, los entrepisos también se plantearon en este caso se usó OSB, un panel tipo sándwich. En los muros también hay un panel tipo sándwich. Y este es otro de los retos, es decir, cuando hablaba Juan Miguel de los productos, que no solo es sembrar y demás, claro, cuando uno va a construir en madera y tiene todos estos referentes internacionales, pues está la madera cerrada, que es fundamental. Pero todo el tema de tableros es igual o más de fundamental, y no se conseguía un tablero local, no sé, es dificilísimo porque a mí la disponibilidad es como, oiga, yo tengo algo de contrachapado, ¿no? El triplex. Entonces, bueno, guárdeme algo. No, al final tocó volver a hacer una sola compra fueron 200 láminas, una cosa así, también en diferentes espesores para hacer muros y placas y cubierta. Entonces, y teniendo el potencial de producción de madera, pues uno se imaginaría Colombia podría ser y podría tener una participación importante en producción de tableros no solo decorativos y de acabados, sino tableros estructurales como el OCB, que además permiten procesos de fabricación. Les hablo un poquito rápido del montaje, porque esa fue otra de las falencias. Al final terminé construyendo sin ningún tipo de madera local. Por eso les digo que es una frustración. Algunas imágenes este es el lote, proceso de cimentación. Entonces, todo esto, aquí hay un hueco que se dejó para un futuro sistema de tratamiento de agua. Toda la madera está protegida por diseño, es decir, tiene sobrecimentación. Estas son
los anclajes, ¿no? Es decir, está totalmente aislado para proteger de la humedad, de la lluvia y demás. Contra los laterales se utilizó pues, teja metálica de calibre 18, un calibre, digamos, una teja bastante gruesa. Y esta es la planta en Tocancipá. Esto, el ingeniero calculista de todo esto fue Fabián Echeverry. Tal vez yo creo que de los ingenieros que más sabe de madera en Colombia, me atrevería a decirlo. Ahí en Tocancipá tenían la planta laminadora, entonces aquí todo esto fue la importación y ya se estaba procesando para poder laminar los elementos. Aquí ya están laminados, unión finger joint, también con acabado, se fueron calzando las diferentes, digamos, uniones. También se diseñó una sola unión, todos los paneles prefabricados, que es lo que les mencionaba. Entonces todo se prefabricó, hubo un control, digamos, desde BIM, ¿no? Digitalmente para poder garantizar que todos los elementos pues tuvieran unas tolerancias aceptables, pero que se pudieran montar. Estos paneles se empezaron a fabricar 6 meses antes de empezar a armar la estructura. Y pues luego está todo el tema también de tecnología asociada al proceso constructivo. Entonces, por un lado, hubo digamos, un problema y es donde uno empieza a ver socios, ¿no? Nos hemos reunido también con el SENA y es que conseguir mano de obra en Bogotá y Sabana fue imposible. Ese es otro eslabón, es decir, no solo es la madera, sino todo el ecosistema alrededor de la madera, ¿no? Y tocó pues traer mano de obra de Río Negro, de Antioquia. Gente que ya, digamos, tenía experiencia en construir cubiertas en madera ya y demás. Entonces, pues nada, tocó hacer un campamento de obra, traerlos, en fin. Y aquí, ya cuando estaba toda la madera lista, laminada, pues esta es toda la estructura de la casa, es decir, toda la casa, 4 pisos, están en este tráiler. Todo se cargó pues manualmente, digamos que había un reto, ahí ya es cuando llegó al sitio cercano a la obra, es un barrio tradicional, ¿no? Y pues lo que se quería demostrar es que no necesita una gran tecnología y por eso pues como ven ahí, pues todo se cargó manualito, ¿sí? En algún momento se pensó en una PH, en algún momento dijimos, no, pues probemos hasta donde se pueda y, y vamos viendo. Esta ya es la obra, la organización. eh, 4 grandes, bueno, en realidad armamos 6, después dejamos solo 4 torres de andamios, unas vigas temporales, y se subía todo por poleas. Teníamos susto por la viga de 12 metros que se nos dificultara, pero en realidad funcionó muy bien, ¿no? Estas son las columnas, se izaban muy fácil, hicimos un apoyo con ruedas y todo, no fue necesario. ¿Sí? En realidad, el elemento más pesado pesaba 150 kilos, una cosa así. O sea, entre 2 personas lo podían trabajar. Ahí se está izando una de las vigas de 12,50 y lo están alzando 2 personas. Con manilas hay un diferencial cuando ya se llega al sitio, pues se deja fijo con el diferencial y listo. Esta es una foto, este es un anclaje que sí se hizo para izar las columnas. Y este se construyó una cuadrilla, en realidad eran tres operarios que venían, un maestro con sus 2 ayudantes. Y bueno, yo me metí a ayudar porque me gustaba más que otra cosa, entonces completábamos la cuadrilla, diferentes elementos. Este es el diseño del elemento que permite izar las columnas. Recuerden que tiene 11,50 la más larga. Todo el detalle de los apoyos sobre la cimentación, sobre la sobrecimentación. Este es el tipo de elementos para la construcción. Es decir, en ese sentido sale muchísimo más económico inclusive que levantar una estructura en acero. El acero mucho más denso, ¿no? Mucho más pesado. Algunos detalles de los tornillos estos se hicieron, se diseñaron y se hicieron. Y esta era la suciedad en obra. Esta obra, la verdad, impresionante la limpieza. O sea, al final del día era una barrida de 10 minutos y la obra quedaba limpia. Y eso, la verdad, a mí me parece que es fundamental y que ahorra una cantidad de problemas y demás. Todas las uniones metálicas se diseñaron para poder, como las tuercas y demás, utilizar herramientas sencillas, ¿no? Nada neumático, sino cruceta. Y ahí ven la lógica de los diferentes elementos. Ahí ya empezamos a ver la estructura, cómo se va uniendo, los voladizos, poco a poco van subiendo los diferentes ejes, ¿no? Aquí está la licencia de construcción que fue. Y
pues aquí ya se puede ver la estructura principal. Eso que ven ahí, faltan algunos elementos de cubierta, pero la estructura principal en madera laminada, y se alcanzan a ver los listones, pues, y pues bueno, todo está con Fingerjoy, como les decía, y si se dan cuenta, esta es la sección de la columna compuesta. Entonces, aquí adelante está un tabique, y si se dan cuenta, esta columna que es de la mitad tiene 10-50, es un solo elemento. Esta pasa por la mitad, es un solo elemento, ¿no? Y las uniones con unos anillos de cortante son las que garantizan que la estabilidad se dé y que, por ejemplo, en sismo, si recuerdan ahorita el sismo, que pasó bastante fuerte, pues yo estaba aquí en el cuarto piso y la verdad se comportó muy bien. Una estructura muy flexible, disipa mucha energía, no se cayó nada, no, entonces se comportó muy bien. Lo que más se pudo hacer en primer piso y prefabricado se hizo. Estos son todos los paneles de entrepiso prefabricados. Esto sí es madera cerrada. Encima va un tablero de OSB. Todo eso se hizo en piso y luego ya se izaba otra vez poleas, manilas, escaleras. Estas son digamos, de obra nomás. Eh, y el cerramiento, entonces hizo toda la estructura, ya la madera expuesta pues no tiene mucho sentido, así que contra los vecinos, esto es un predio medianero, pues primero se colocó la estructura de soporte, luego todas las tejas, son tejas que tienen 6 metros de largo, perdón, tienen un piso, o sea, tienen más o menos 3 metros con el traslapo para poder montarlas fácil, es decir, eso se montaba entre 2 personas, ¿no? Y los vecinos están construidos, entonces pues era un lío, así que se hizo lo más sencillo posible, ahí se ve el vecino, la protección de la madera, ¿no? Además había una capa después que le pusimos contra condensación y demás, y aquí abajo, en la imagen de la izquierda, si se dan cuenta hay como una separación, esto es porque aquí hay, digamos, no es un filtro, es una cañuela, para que el agua que por fachada cae no se quede acá, sino salga y por capilaridad y demás no vaya a dañar o no vaya a llegar a la madera. Entonces, pues les decía que digamos, todos los elementos de madera están pensados para protegerse por diseño. Sin embargo, esta madera que es pino radiata, si hubiera sido una madera colombiana, tendría mayor resistencia, ¿sí? A diferentes agentes, entre ellos la humedad. Estos ya son los interiores, entonces esto fue lo que prefabricamos, las láminas. El tema de las láminas es fundamental, más cuando muchos de estos muros son muros rigizantes, estructurales, sobre todo para sismo, para fuerzas horizontales. Los pisos, ¿no? Ahí se alcanza a ver la barrera, estábamos terminando de colocarla. Em, y bueno, diferentes momentos, aislamientos. Si se dan cuenta ustedes, no es que uno haya barrido la obra, es así. Y todo tanto en placa como en pisos, se manejó con aislamiento, ya sea por fibra o por asbesto, fibra de vidrio, lana de roca. Y este es como un espacio ya, digamos, no hay una obra gris, en este caso sería como una obra amarilla. Pero otra vez la mano de obra, ya los acabados, el poder terminar un muro en ladrillo y como se mencionaba, pues eso es algo con lo que uno ya supone que cualquier maestro lo puede hacer. Aquí no. Aquí muchos detalles me tocó, digamos, hacerlos a mí con el equipo. Por ejemplo, la escalera. Esta es la escalera, ¿no? Y prácticamente me tocó hacer un tramo con ellos para poder explicarles uno a uno qué es. Entonces son vigas solo tienen 2 apoyos, ¿no? Son vigas que en principio ellos, pues nada que hacer, no había mucha fe en que se fueran a sostener, entonces me tocó montarlo con ellos, capacitarlos y todos los retazos de la billetería se trabajó para hacer los escalones, ¿no? Entonces busqué que fuera una escalera en vidrio que permitiera iluminación. Entonces son prefabricados, las vigas también son prefabricadas, todas estas uniones se hicieron a medida como tal. Esto es la cubierta sobre la escalera y así pues ya queda la escalera. Al final toda la madera se dejó a la vista, pues hacer todo este esfuerzo para después taparlo, pintarlo y demás, pues no. Entonces pues se dejó a la vista. eh, pues precisamente para apreciarlo. Y ya las fachadas, es una fachada flotante, ventilada, esta es la fachada principal, se quería hacer en madera. La verdad, ya por tiempo y por costos, pues tocó hacer una fachada un poco más rápida en policarbonato. Se alcanzan a ver las láminas de OSB. Yo estoy en este momento aquí arriba, en el cuarto piso.
Y bueno, son, digamos, las condiciones. Entonces, como la evolución, este fue casi de los primeros elementos, los diferentes ejes, montaje, y ya se ve actualmente así. Y pues todo el tema de instalaciones, muy rápido, son todas de sobreponer. Esa es otra condición del eslabón y es el licenciamiento por un lado, pero todo el tema de empresas de servicios públicos. Con Codensa, pues no se imaginan el lío. Al final terminamos muy buenos amigos con los operarios, pero fue un lío. Con el gas natural todavía tengo líos. Con el único que creo que no me puso un gran problema fue en él. Perdón, el agua, los de agua, los de la empresa de acueducto. De resto fue todo un lío y hay toda una cantidad, digamos, de prejuicios asociados. Entonces se piensa que la madera, no sé, va a generar combustión espontánea, ¿no? Y entonces que el edificio se va a quemar por ser en madera. Y pues de hecho, de pronto ustedes lo saben muy bien, y es que la madera inclusive y la madera laminada pegada tiene muchísimo mejor desempeño ante fuego que el acero. Y por eso muchas estructuras en acero se recubren con madera para darles tiempo, ¿no? De, de- como tal de salida a las personas. Algunas fotos ya para ir cerrando, porque tal vez si tienen alguna pregunta asociada a sus cosas, estos ya son los acabados y un espacio ya al interior. Es que esto ya es un poco como se va habitando, ¿no? No lo disfrutamos con las mascotas y demás. No sé si, Diana, si hay alguna pregunta o algo. Pues en el chat no tengo preguntas, pero invitamos a nuestros... Ah, bueno, aquí nos dice Luisa, ¿cuánto costó en total el proyecto? Uf, pues mira, lo que pasa es que en tantos años es difícil hacer un cálculo a tiempo real, digamos, traerlo a tiempo real, pero te puedo hablar de un costo por metro cuadrado comparado en su momento contra otras tecnologías. En su momento el metro cuadrado de esto salió como a 1.100.000, de pronto un poco menos, comparado contra 1.500.000 o 1.600.000 que estaba un proyecto en mampostería estructural y en concreto estaba como en 1.800.000 estructura tradicional. Entonces, por el tipo de acabados, además, todos los acabados son livianos, no hay nada, o sea, lo que les decía, no hay ningún tipo de acabado que sea Petra. Entonces, sí hubo un ahorro, pero además no solo en costo directo, sino en tiempos. La estructura que les mostré se montó en 3 semanas, efectivamente, ¿sí? 3 semanas y eso sin tener antecedentes, es decir, ya con este antecedente, una estructura similar, podría uno ahorrarse un tiempito, pero 3 semanas está muy bien. Toda la estructura prefabricada, todo listo, es supremamente eficiente el tema. Gracias. César Polanco tiene la mano levantada. César, tienes la palabra. Bueno, no, muy amable, muchas gracias. Súper sorprendido del proyecto, Diego Alejandro, y felicitaciones. La verdad, había tenido oportunidad de hablar con Fabián hace algunos años, Fabián Echeverry. Me había comentado de una estructura así en la 170, pero la verdad nunca logré ubicar. Es eso. Sí, la localizo, qué chévere. De verdad, felicitaciones, Diego Muchas Alejandro. gracias. Yo creo que esto muestra pues un proyecto de esta naturaleza en Bogotá, ¿sí? Con estos fríos que están haciendo por estos días tan tenaces. Yo pienso que la estructura debe tener un confort térmico pues mucho mejor que la de concreto, frío, horrible que está. Y en ese sentido va la pregunta. No sé si han hecho evaluaciones alrededor del tema, si pronto hay puentes térmicos, Térmicos. el tema de confort térmico, cómo lo han manejado. Esta es la primera parte. Y la segunda parte de la pregunta, o otra pregunta, tendría que ver con lo siguiente. Vimos materias primas que vienen de Chile, que es la madera maciza. Esa es la firma de Ripoll Laminados. Y por otro lado vimos un tablero de recubrimiento OSB, que muy probablemente viene de Ecuador. ¿Cómo ves en esta segunda pregunta la posibilidad de que en el corto o mediano, corto no, porque está descartado, en el mediano plazo tengamos unas materias primas nacionales? Bueno, sobre lo primero, el confort es muy bueno, la verdad se siente la diferencia. No hemos hecho mediciones, ahora que lo pienso, no sé por qué, desde el punto de vista ya instrumentado, pero la diferencia entre el primer piso que tiene el piso en concreto versus el segundo
es altísima. El mejor piso es el tercero, porque tiene el sándwich arriba con el cuarto, y el cuarto, por la altura, es un poco más alto por la viga canal para aguas lluvias, baja un poco, pero es el que recibe más sol. Entonces, por ejemplo, en este momento, así como estoy acá, no, pues estamos a una temperatura muy, muy agradable. Y el otro asunto es que esto es un laboratorio, digamos, vivo. Todo el tiempo le estoy haciendo cosas, entonces hay unas grandes ventanas, mejor dicho, superficies en vidrio que sí generan un puente térmico y está planteado hacer unos póstigos para taparlos. Esos no se han podido desarrollar todavía del todo, entonces hace falta. Entonces, sobre todo en el cuarto por la altura, por las noches a veces sí alcanza a hacer un poco de frío por ese puente térmico, entonces las cortinas ayudan mientras tanto y demás. Pero en general la temperatura y el confort es muy bueno. O sea, los que vivimos acá, pues en ese sentido, comparado con otros apartamentos que uno va y visita, todo el día es frío, nunca se calientan, pues aquí sí se siente. Y el tercero en la noche es buenísimo porque aísla muy bien y es el más calientico de todos. Sobre la segunda, pues yo la verdad sí, es decir, después de todo el recorrido que uno se hace por diferentes empresas, uno ve que sí, digamos, sí está, la capacidad sí está, pero falta tecnificar y tener como esa voluntad. Yo no sé si es voluntad política o es finalmente liderazgo, no, no tengo ni idea. Yo me encontré de todo en todas las empresas que fui, mucho entusiasmo también, que eso es muy bueno. Y yo creo que sí es organizarlo mejor. Y yo creo que hay materia prima y demás, y nosotros deberíamos tener un OSB de una mayor resistencia. El que nosotros trajimos viene de Chile también. Eh, y ahorita están fabricando también en Brasil, están trayendo unos de Brasil, ese hemos usado, pero digamos que la calidad sí, sí cambia un poco. Eh, pero yo creo que sí, a mediano plazo, no sé, siendo muy optimista, 3 a 5 años deberíamos poder tener por lo menos una producción de elementos más amplia en términos de construcción, no de acabados, como lo decía Juan Miguel. Y también una estandarización, es decir, el tema de encontrar maderas estandarizadas y demás, el solo hecho de ir a refilar, pulir y demás, son unos costos que hacen más barato todavía importar. Y eso es muy triste. Esa tecnificación y esos estándares que debería ser un estándar a nivel nacional, de cómo se vende, se promociona, cómo se produce, en fin, eso ahorraría y seguramente permitiría que esto se usara, si no en estructura, por lo menos en elementos no estructurales o en estructura secundaria. Yo creo que sí hay un potencial a mediano plazo que se puede explotar bastante. Muy bien, muchas gracias. Bien, No, con Alejandro. gusto y muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Luis Antonio Daza, excelente trabajo. Por favor, hablar un poco más de los problemas de licenciamiento y trámites con empresas de servicios públicos. ¿Esta problemática sigue igual o se ha avanzado algo? No, pues sí se ha avanzado porque ya hay un antecedente. Es decir, si alguien va a sacar una licencia de una vivienda urbana en altura, en madera, pues ya puede decir, mire, hay un antecedente. Cuando yo lo hice, pues no había nada. Y pues básicamente eran reuniones y reuniones, además fundamentada muchas veces en prejuicios. Uno de los ingenieros civiles en la primera curaduría me peleaba porque en madera tenía menores secciones que en concreto según la NSR 10. Y era increíble que no entendiera que pues una cosa es el concreto y otra cosa es la madera. Claramente en su formación y en su conocimiento la madera ni siquiera la consideraba un material estructural. Y fue tanta, digamos, la discusión que ahí es donde les cuento que me alargaron los tiempos hasta que sencillamente me dijeron, "No, qué pena, no fue posible, pues se le acabaron los tiempos. Si quiere vuelva y radique y pague". Pues obviamente me iba a quedar ahí, entonces me fui a otra. En la otra, curiosamente, este ingeniero que les digo era joven, más joven que yo. En la segunda, cuando tuve la primera reunión con el ingeniero mayor, unos 60, 65 años, dije, no, pues ahora sí los prejuicios por la edad. Mi prejuicio fue ese además. Pero curiosamente este ingeniero muy profesional me dijo, oiga, lo felicito, necesito que me traiga estos 3 datos de derivas, que complementeme acá unos no estructurales y ya. Y duré pues en reuniones también, pero fueron 6 meses exactos, y se pudo. Entonces me sorprendió mucho el ingeniero, pues para que entendió perfectamente digamos, la aplicación de la norma, el sistema estructural y todo el comportamiento sísmico y el cálculo, y al final me dieron la licencia. Sin embargo, hay mucho
prejuicio en la formación inclusive de los profesionales, altísima. Pelear contra eso es también un reto, es decir, el poder mostrar que hay dos extremos, ¿no? La madera es o de pobre, pobre, o de un lujo que solo se pueden dar muy pocos. Y no, digamos que es un material que se puede usar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y aunque no me gusta hablar de estratos, pues digamos en cualquier nivel adquisitivo, para no hablar de estratos. Y pues abriendo eso, yo creo que ya hay un antecedente que ojalá los que se animen a seguir haciéndolo, pues pueden pegarse de ahí. Siempre que hay, el primero es el que más duele, ¿no? Y después ya abriendo ese camino, pues es mucho más sencillo. Gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Perdomo, quien tiene la mano levantada y ya tiene el permiso de micrófono. Juan, adelante. Juan Perdomo. Bueno, mientras Juan se alista, entonces, Steven, también tenías la mano levantada, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días. Buenos Buenos días. días. Pues digamos que al escuchar esta charla, pues es algo bastante impactante, bastante diferencial, diría yo, porque pues el uso de la madera realmente pues en estos temas estructurales para las viviendas, incluso edificios, es algo que pues ha sido poco abordado, de lo cual pues tal vez hay poca información, digamos, disponible. eh, y pues digamos que yo manifiesto aquí algunas dudas como específicas basadas en lo que nos explicaste, Diego. Eh, Inicialmente, pues el tema de si información sobre un proyecto así, o sea, como desde el inicio hasta el final, hay posibilidad de que esto pues sea abierto al público, o sea, como información sobre cómo se realizó todo el proceso, todo el tema, por ejemplo, de los cálculos, que se puedan consultar, que estén disponibles. Me gustaría saber si eso es posible y pues cómo se podría consultar. Ya nos mencionaste ahorita un poquito el tema de pues el licenciamiento, todo el tema de la NSR, que pues con cosas que se deben cumplir y obviamente adaptar, ¿cierto? Pero entonces tengo otra duda y es con respecto al tema de las dificultades, ¿no? En el mercado hay pues ciertas dificultades con todo el tema de pues las especies, digamos, la cantidad de materia prima que requiere pues una estructura así, pues dónde se puede conseguir. Entonces, también pues quería como consultar en tu opinión, cuáles podrían ser esas alternativas, digamos, en el futuro para el mercado, ¿no? Que, de las cuales se podría hablar, digamos, para fortalecer esta parte de que pues en el futuro podamos hablar de conseguir madera resistente con la que se pueda trabajar y que pues sea de alguna manera algo más accesible, ¿no? Para una persona que esté pues en busca de construcciones más sostenibles. Bueno, creo que pues esas son como a nivel general las preguntas, pero me Ok. parece espectacular. Muchísimas gracias. No, gracias, Steven. Bueno, tratando de ver si me acuerdo de todas. La primera es sobre la información, pues hay bastante lo que, lo que he podido subir. Hay un video en YouTube y hay alguna información también en LinkedIn. Y hay un evento, hay dos eventos a los que se va a presentar en octubre, noviembre. Y pues la idea es que de eso podamos, ojalá, sacar algún texto, documento. Finalmente, por ahí también está mi correo si alguien quiere hacer alguna consulta específica, pues con gusto. Al final, este proyecto no fue un proyecto para hacer, digamos, de negocio, sino para posicionar, digamos, la madera como una opción. Obviamente, pues, pues los tiempos reflejan precisamente la dificultad. Digamos que el tema de las maderas y demás, digamos, yo vengo de la Universidad Nacional. Yo estudié ahí, hice mi posgrado, mi pregrado ahí y allá, el tema de tecnología, pues cuando yo estudié vi muchas pruebas de laminados con especies locales. Bueno, me imagino que, digamos, los expertos en madera son ustedes, yo apenas
por encima, pero dentro de las 4 categorías A, B, C y D, se supone que las A y B son las que podemos usar en estructura y demás, pero inclusive allá vimos laminados, yo no, digamos, los vi y aprendí un poco de todo eso, vi laminados estructurales con maderas tipo C. Es decir, las maderas las tenemos y tenemos muy buenas maderas y maderas de crecimiento muy rápido. Hay maderas de tipo C de crecimiento rápido, así que no deberían ser especies, pues, ¿no? No debería ser el roble, el abarco y demás, porque claramente ahí sí vamos a tener un impacto medioambiental muy duro. Pero hay un montón de especies y lo que a mí me quedó de muchos datos es que versus Chile, por ejemplo, nosotros tenemos un 30% superior de tasa de crecimiento anual. Sí, o sea, si a Chile le crecen 20 palos, a nosotros nos crecen 26, una cosa así. Entonces, el potencial está desde el punto de vista de la materia prima. Nosotros tenemos una materia prima impresionante. Ahí no está el lío. El lío está en la tecnificación, en la estandarización, en que hayan empresas y haya apoyo. Eso tiene que ser una cosa público, privada y demás, que genere industrias, ojalá medias, no tan grandes para que se puedan posicionar, pero que empiecen a generar productos, ¿no? Y que uno realmente, así como uno va a un home center en cualquier parte del país donde haya y encuentra la misma madera, pues así debería poder ser. Si estoy aquí en Bogotá, voy a Barranquilla, voy a Cartagena, Medellín, en fin, debería poder encontrar las mismas calidades, las mismas dimensiones y las mismas condiciones. Y eso es lo que no se logra. Entonces es más un proceso de tecnificación, estandarización, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Seguramente hay muchas más variables, recuerdo, yo no soy experto en maderas como ustedes, pero digamos que el proyecto sí me abrió un panorama amplio en eso. Ok, muchas gracias. Si nos puedes entonces compartir lo de los videos, el link, los links, sería chévere. Perfecto, listo. Muchas gracias. Vale. Diana nos dice, ¿consideras que este tipo de proyectos son rentables para implementar en Bogotá? Pero por supuesto, sí, es decir, una construcción tradicional, es decir, este proyecto en este momento y con la experiencia completo se puede hacer en menos de 6 meses. En menos, 4 pisos, son 300 metros cuadrados. Si además se estandariza o se logra ya, digamos, prefabricar y tener una cadena de montaje mucho más elaborada. Recuerden que esto se montó con 3 personas, ¿sí? O sea, tiene todas las ventajas: impacto, ruido, suciedad, polvo, relación con los vecinos. Es una estructura muy liviana, la cimentación sale más barata, el transporte es más barato, la cadena de producción y de montaje es más barata, la maquinaria y demás es más barata. Este, por donde uno lo vea, es mucho mejor negocio. El tema está en los prejuicios y en la aceptación. No es en que si es rentable o no es rentable. Hay proyectos ya en Austria y demás con CLT, que es otra tecnología de madera que, pues ya se han dado algunas reuniones a ver si se puede producir aquí con una empresa en Medellín que es Cross Laminated Timber. em, pero pues hay edificios de oficinas y de viviendas de hasta 30 pisos. Se están haciendo un rascacielos un poco más alto. Entonces, el potencial todo, pero lo difícil y cuando a veces hacen visitas son los prejuicios. Entonces hay quien dice, uy, buenísimo, pero uy, no, pero el color de la madera, la textura y demás, toda la logística y tecnología que hay detrás y me quedo es con cómo se ve la madera estéticamente. Claro, lo estético es importante, pero no determina el desempeño de la estructura. Entonces creo que es más un reto de posicionar y cambiar muchos prejuicios, porque el negocio da, o sea, realmente yo lo pude pagar precisamente porque se podía en ese sentido. Gracias. Vamos con la última pregunta que nos llega de Laura. Buenos días. A propósito de la NSR10, en la ejecución de sus lineamientos, ¿encontraste posibles mejoras? ¿En su implementación consideras que hay limitantes al momento de aplicarla? De existir ventajas y desventajas, ¿podrías hablarnos más al respecto? Y finaliza Laura. Muchas gracias por la presentación. En definitiva, es enriquecedora y novedosa para el sector forestal y de la construcción en madera. ¿Ventajas y desventajas de qué? Perdón, no lo entendí del todo. Con relación en su implementación, ¿consideras que hay limitantes al momento de aplicarla, de Ah, existir la ventajas y NSR, desventajas? ya, Ajá, listo. NSR, 10. No, ahí también está todo por desarrollar. Es decir, casi que uno cuando ve los diferentes capítulos de una NSR,
por diferentes razones, pues me ha tocado leer todos los estructurales, acero, mampostería, bla, bla, bla. Es como tratar de interpretar que la madera es concreto. El concreto tiene un papel dominante en toda la construcción del país, tal que se lleva a cualquier escenario. Y sí hay mucha restricción en la madera por su configuración, por su peso, por su mismo desempeño. Debería, mejor dicho, tiene mucho, un abanico de estructuras mucho más amplio. Al final toca meterlo como pórticos, pero es muy restrictivo. Y además nos tocó llegar al límite ahí porque después de 4 pisos ya era un lío. Mejor dicho, sí es muy restrictivo, falta mucho estudio y desarrollo, pero pues si no hay ingenieros, ¿cómo? Sí. Y pues como arquitectos, pues no, aquí en Colombia no tenemos esa condición tan técnica y de calculistas. Así que ahí, y siendo parte de la academia, es un reto y es cómo la madera en las facultades de ingeniería civil realmente se toma un espacio importante. Es decir, creo que vemos más construcción en madera en arquitectura que en ingeniería civil. Y si eso no cambia, pues la norma no va a cambiar, van a seguir diseñando pues en qué se construye en concreto. Los más usados acero y seguir así. Entonces sí hay que mejorar mucho, muchas limitantes, pero pues el proyecto es pequeño. Entonces digamos que dentro de esas limitantes uno como que se acomoda y logra ahí sacar la mejor versión. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, acá Carol nos dice que si nos puedes indicar el nombre del canal de YouTube. Es Diego Velandia. Si quieren, ya ahorita lo busco y se lo envío a Diana para que se los comparta. Y ahí pueden buscar Bloque M Experimental. En LinkedIn también lo pueden buscar por Diego Velandia y Bloque M Experimental y ahí también lo van a encontrar. Igual, como grabamos la sesión, la vamos a compartir con Ah, cada uno de los listo. estudiantes, ajá, y allí pues vamos a adjuntar tanto la presentación como este video por si tienen alguna opción de repaso, pues que tengan ese espacio allí de manera inmediata con Fede Maderas. Pues a Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta excelente temática. Aquí Juan Miguel nos está levantando la mano. Juan, tienes la palabra. No, yo no me puedo quedar callado. O sea, Diego, te felicito. O sea, te felicito por dos cosas. Primero, por haber culminado el proyecto con éxito, habiendo superado tal cantidad de obstáculos. Y segundo, por atreverte, porque yo pienso que lo que has hecho expande todos los días en otros países, pero acá no. Exacto. Entonces eso es algo meritorio y es algo que quería por allí empezar. Entonces, de verdad, felicitaciones. Mira, digamos que parte de mi pregunta ya se ha tocado en las intervenciones anteriores, es decir, tal vez uno diría es el colmo que en estas circunstancias y en esta potencialidad de país tengamos deficiencia en algunos aspectos como los que has dicho, la dificultad de unos ingenieros calculistas que ayudaran en el proceso, la proveeduría nacional de la madera en las condiciones en las que se requerían, la dificultad en la mano de obra, acá específicamente en la sabana de Bogotá. Y entonces uno dice, hay diferentes factores, repito, proveeduría, ingeniería, mano de obra, para desarrollar, masificar, escalar este tipo de proyectos. Yo agregaría uno que es, digamos, parte del discurso que hacemos hoy en día desde Fede Maderas y es la cultura forestal y hacia la madera. Sí, Tú has dicho ahora deberíamos tener una industria para generar los productos que permitan desarrollar este tipo de proyectos. Yo le agregaría, claro, pero también debemos generar el mercado que demande este tipo de proyectos. de acuerdo. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte es, aparte de todos estos elementos y de todas estas dificultades, ¿tú crees que cuál, cuál es como el mensaje, cuál es el detonador, cuál es como a veces decimos en nuestros hijos más jóvenes el clic que podría suceder a la sociedad colombiana y que podría cambiar un poco esta historia para poder desarrollar, masificar este tipo de proyectos? Yo respondería con, digamos, no solo la experiencia en esto, sino en la universidad, en el observatorio, y es los pilotos. Es decir, el solo hecho de poder traer a alguien y que cambie su mentalidad sobre, y esto se podía hacer en madera, eso me ha pasado mucho.
poder hacer un salón comunal en madera, poder hacer un pequeño bloque de oficinas, poder hacer dentro de un colegio un pequeño bloque, es decir, buscar pilotos que permitan ir cambiando y permitan ir, digamos, metiendo recursos, porque esos pequeños pilotos pueden ir parcialmente subsidiados o con algunos incentivos para que además el constructor o además el que diseña diga, oiga, si hacemos este pedacito, de pronto nos ayudan con los materiales, alguna cosa, difusión, o con impuestos, no sé, viéndolo desde el sector público. Esos pilotos poco a poco van llegando a ese imaginario colectivo y ahí es donde se va rompiendo todos esos paradigmas. Este es uno, y dificilísimo, sí, todavía tiene cosas por ajustar también, pero por lo menos alguien que viene y no tenía ni idea y no creía en la madera dice, uff, sí, solo hecho cuando se suena en la escalera, dice, nunca me imaginé que podía en madera hacerse esto. Y eso ya es ganancia para mí decir, bueno, pero por lo menos uno se va con una idea de que en madera se puede hacer algo. Esos pilotos en muchos usos y ámbitos se pueden implementar. Listo, perfecto, Diego. Pues yo te agradezco muchísimo. Qué bueno tener este contacto y te agradezco mucho por la charla. Creo que Paola tiene unos mensajes finales y muchas gracias, Diego. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan. Así es, entonces, pues agradecerle a Diego por este espacio. Seguramente este es el primero de muchos espacios de conversación que vamos a estar desarrollando con Diego, pues también compartiendo contenido en nuestro ADN que publicamos todos los días jueves y algunas cápsulas que vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales. A nuestros estudiantes de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital, cordial invitación para que desde ya se puedan vincular a Fede Maderas como agremiados. En este sentido, ustedes no tienen que pagar nada, pero sí van a recibir un portafolio de servicios muy robusto. Entonces, el canal de comunicación es el profesor César Polanco, para que con él hagan la inscripción. Él nos va a compartir ya el listado de las personas que se registraron y a su vez, pues Fede Madera se pondrá en contacto con cada uno de ustedes para formalizar estas vinculaciones que les reitero, no tienen costo alguno, pero sí les permite estar 100% a tono e informados con el sector y toda la red forestal y de la madera. Entonces, quedamos súper pendientes. A Diego, Juan, a César por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Bueno, Hasta una próxima oportunidad. un saludo a todos, feliz día. Buen Muchas día para gracias, todos. Diego y César, y Muchas a todos los estudiantes que tengan buen resto Gracias. de semana.